Bueno, recién empieza a grabar la clase, así que todo lo que dije anteriormente no se grabó nada. Bueno, conmigo este año en quinto tienen tres materias. La que estamos actualmente, Laboratorio de Ensayos Industriales, es una materia en la que hay prácticamente muy poco cálculo. No vamos a dejar el cálculo sino hasta después de mitad de año, quizás allá por septiembre vamos a hacer algunos cálculos. Por el momento es puramente teórica la materia. Tecnología 2 y resistencia y cálculo de elementos o piezas, piezas de máquinas. ¿Sí? Esa materia es puro cálculo. Tecnología 2 es de interacción social de la tecnología. Está orientado a eso, a la impacto social de la tecnología y vendría a ser la continuidad de tecnología 1 y electrotecnia. Disculpen, justo me estaba escribiendo de la escuela, estaba charlando con los directivos. Bien. Bueno, déjenme un ratito que voy a... Voy a hacer el último arreglo. Listo. ¿Qué más quiere entrar? Bien, quieren entrar todos. Señor Miqueas, señor Ramos, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, profe. Disculpe que entré tarde, estoy con problemas de conexión acá. No, no hay drama, no hay drama. Yo espero también tener una conexión bastante fluida. Si se me escucha cortado en algún momento me avisan, así saco la cámara y directamente eh, se escucha mejor mi voz, que es la parte que se importa. Eh, ah, Así que cualquier cosa me avisan. Señor Navarrete, buenas tardes. Recién estaba hablando un poco de Sarasa con los chicos, así que la clase comienza recién ahora. Si hay dudas van a tener su espacio en cada clase para evacuarlo, así que no hay ningún tipo de problemas. En algún momento me dicen, profe, tengo una consulta de algo, me lo recuerdan al final de la clase antes de terminar, y si es de lo que estoy hablando, me avisan y retomamos. No hay ningún problema. ¿Sí? Como siempre, las clases van a quedar grabadas y después se las voy a subir a YouTube y y les van a quedar para que las puedan ver nuevamente. Bueno, chicos, actualmente estamos en laboratorio de ensayos industriales. ¿Todos ven la pantalla, la presentación? Confírmenme por favor. Sí, profe, yo la veo. Genial. Sí, profe, yo sí. Buenísimo. Bueno, este año, como les decía a los demás chicos, tenemos tres materias. Tienen tres materias conmigo. Laboratorio de ensayos industriales. Esta materia que es prácticamente y fundamentalmente teórica. Vemos cálculo recién allá por septiembre, si es que vamos a ritmo con los temas. Esta materia empalma mucho de metalurgia, prácticamente es la continuación y en profundidad de lo que continúa con metalurgia, de la materia. Después tienen conmigo tecnología 2, que es únicamente los viernes, y resistencia y cálculo. Esa materia, como les dice, resistencia y cálculo, es todo cálculo y mucha teoría y análisis y razonamiento. Esa la tienen tres veces por semana, lunes, martes y viernes. El viernes prácticamente es el día agres, como le gusta decir a los chicos que han sido mis alumnos de quinto, porque tienen el viernes desde la 1:30 hasta las 6 menos 10 conmigo. Es el día completo conmigo, no tienen otro docente. Así que bueno, prepárense para días por ahí, viernes largos y tediosos conmigo. Voy a intentar no poner tres clases seguidas los viernes. En lo posible voy a intentar no poner tres clases seguidas. Tecnología obligadamente va los viernes ahí porque es el único día. Pero voy a intentar de que o se suspenda la clase de laboratorio o se suspenda la clase de resistencia, ¿sí? La clase virtual.
y en ese espacio o les dejo materiales, o les empiezo a dar devoluciones de los prácticos, o o hay si me escriben por Classroom les voy a quitar las dudas por ese espacio, ¿sí? Voy a intentar de que, a no ser que sea necesario dar un tema con una clase virtual, no dar tantas clases los viernes, porque si no se hace muy pesado para ustedes y para mí, ¿sí? Bien. Esta materia hace la unidad pedagógica con metalurgia y materiales para construcciones mecánicas, ¿sí? La materia de cuarto año. Así que quienes tengan esta materia en proceso, metalurgia, tendrán incisos extras en en los prácticos y de esta manera recuperar los contenidos y aprobándolos durante el año. Recuerden que cualquier materia que tengan en proceso de cuarto año la cierran en quinto, ¿sí? Ya sea química, sea dibujo, sea análisis matemático, metalurgia, tecnología o electrotecnia. Si quedó alguna de esas materias en proceso, durante el trayecto de estos meses, corto un ratito porque ingresa alguien más. Bien. Señor Rostre, bienvenido. Llegó justo al principio de la explicación. Bien. Recuerden, iba explicando justamente este punto. Que si les quedó alguna materia en proceso de cuarto año, durante el trayecto de quinto, tienen hasta noviembre para ir aprobándola. Si terminan de aprobar todo antes del 20 de mayo, del 22 o el 23, que es que cierra el primer trimestre, esa materia les va a figurar aprobado en el informe. ¿Sí? Iba a decir boletín, pero me acuerdo que ustedes dan un informe. Si la aprueban en el segundo trimestre allá por agosto, ahí les va a figurar la materia como aprobado. Capaz que la aprobaron en julio, pero recién en agosto les va a llegar el informe que les figura que está aprobado. Y bueno, si terminan aprobando la materia al finalizar el tercer trimestre, al finalizar el tercer trimestre recién van a tener el informe con la materia aprobada de cuarto año y si aprueban la de quinto también. Y que quede claro, pueden aprobar la materia de cuarto año y haber desaprobado la materia de quinto, ¿sí? Pero bajo ninguna circunstancia van a poder tener la materia de cuarto año desaprobada si quieren aprobar la materia de quinto. ¿Qué quiere decir esto? Que es crítico y fundamental, ¿sí?, que a fin de año, para aprobar laboratorio de ensayos industriales, tengan aprobado los contenidos de metalurgia y materiales para construcciones mecánicas de cuarto. Si ya la aprobaron en cuarto, genial, se sacaron un peso de encima. Si todavía les falta aprobarla, esmérense, van a tener oportunidades, van a tener clases de consulta, van a tener espacios para que puedan sacarse dudas y hacer los prácticos. No se los voy a resolver yo, pero van a tener los espacios para poder ir resolviéndolos e ir pensándolos, ¿sí? Como la materia del año pasado de metalurgia era mía y yo sé hasta dónde les di, sé quiénes participaron, quiénes no, qué prácticos les faltan, cuáles no, va a ser mucho más rápido y mucho más ágil y esa materia se ensambla prácticamente con esto. Así que ténganlo en cuenta, eso es un punto crucial. ¿Quieren aprobar esta materia en laboratorio de ensayos industriales? Tienen que tener aprobada metalurgia este año para poder hacerlo, ¿sí? Bien, avanzamos. ¿Alguna duda con respecto a lo anterior? Por las dudas antes de seguir. No, profe, de mi parte no. Bien, después les voy a explicar las materias que se ensamblan con resistencia y con las de tecnología, pero cada una en su espacio y en su día, ¿sí? Objetivo de la materia. Bien. Son 4 objetivos bastante fundamentales y son los 4 objetivos primordiales de esta materia, laboratorio de ensayos industriales, ¿sí? Conocer los diversos métodos de ensayos de materiales, o sea que para cada material existe un tipo de ensayo y poder evaluar las propiedades mecánicas que evalúa un ensayo industrial. Eso es un eje fundamental y con lo que tienen que salir conociéndolo. Nadie aprueba si no conoce este punto. O si no conoce alguno de estos 4 puntos. Conocer las propiedades mecánicas de los materiales o las propiedades de los materiales.
que ahora vamos a hacer un poco. Durante esta semana y la que viene vamos a hacer mucho repaso de metalurgia, de todos los contenidos. Van a ver que en un mes vamos a repasar toda metalurgia, todo el año. Bien, tercer punto. Poder seleccionar adecuadamente el ensayo adecuado, ¿sí? Para conocer, ahí tengo el de más, para conocer las propiedades mecánicas de los materiales, ¿sí? Las propiedades mecánicas de los materiales salen de muchos ensayos que se hacen. Y justamente cada ensayo puede evaluar una propiedad mecánica o varias a la vez. Entonces ustedes, si quieren averiguar una propiedad mecánica, van a tener que acudir a los conocimientos y seleccionar cuál es el mejor ensayo para poder evaluar esa pieza o evaluar ese tipo de material. Último punto, poder seleccionar adecuadamente el ensayo adecuado, ¿sí? Para conocer el estado de la pieza. Esto tiene que ver más que nada no con conocer las propiedades, sino con conocer el estado de la pieza. Y esto tiene mucho que ver con la parte mecánica automotriz a veces, o la parte mecánica industrial general. Yo la llevo a la parte de los motores, las motos y las bicicletas, porque es lo que ustedes más conocen, ¿sí? Es lo que quizás se les hace más fácil para ver. Por ejemplo, si las patillas de freno de la bici están buenas, están empezando a dejar de funcionar, ¿las tengo que cambiar? ¿O las sigo dejando y cuando vaya rápido y se me atraviesa un auto, lo choco para frenar? No, hay que cambiarla, por Bien. supuesto. ¿Cómo te das cuenta que hay que cambiarla? Cuando te das cuenta de que ya no cumplen bien su función. Bien, y para que cumpla su función, ¿cuál es el criterio? Que haya una buena distancia de frenado, que responda bien, también observar el desgaste que tiene la pieza. Bien, ahí me dijiste lo que yo quería escuchar. Observar el desgaste de la pieza. Para observar el desgaste de la pieza, ¿vos estás necesitando alguna herramienta? ¿O qué es lo que vos necesitas? Yo creo que primero necesita saber cómo es la pieza en condiciones óptimas para después hacer una comparación. Además de que por ahí usando algún elemento de medición, algún calibre o algo similar, se puede comparar los tamaños y ver el desgaste físico de la pieza. Pensando en las pastillas de freno sobre todo. Sí, sí, es justamente las pastillas de freno en la bici, que es algo que me parece que la mayoría conoce. Y está genial, pero justamente voy a lo mismo otra vez. ¿Qué utilizaste vos para comparar una pastilla de freno usada o que está desgastada con una nueva? ¿Qué hiciste? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué es lo que hiciste para determinar que la pastilla que sacaste de la bici estaba gastada y ya no servía al compararla con una nueva? Bueno, al sacarla pude ver que ya no respondía como lo solía hacer cuando era nueva. Y después observa el desgaste propio de la pastilla. Te Yo no le interrumpo ahí, sabría decir bien porque... te interrumpo ahí, ya respondiste Sí. lo que quería. Usás Ah, en está las bien. primeras dos palabras de la primera oración y en la primera palabra de tu segunda oración respondiste la pregunta. Pude ver Ah, buenísimo. y observé justamente un ensayo muy a veces pasado por alto y omitido es la inspección visual. Lo que hiciste vos fue inspeccionarnos visualmente. Por eso te digo, con observar y pude ver respondiste la pregunta. Y fuiste muy detallado, así que muy bien, espero que los compañeros también hayan entendido. O sea, si vos querés ver el estado de una pieza para determinar si sigue en funcionamiento o no, por eso digo, el último punto es poder seleccionar adecuadamente el ensayo adecuado, ¿sí? Para conocer el estado de la pieza, ¿sí? O sea, no hubiera sido lo mismo el ensayo de prueba de falla y error
Voy a las masas en la bici yendo a 60 kilómetros por hora, intento frenar y no frena y me estampo contra un auto, contra una pared. Ese método de ensayo podría ser uno y no es efectivo, ¿sí? Lo más adecuado hubiera sido lo que vos dijiste y mencionaste, agarrar una pastilla de freno nuevo y una vieja y observarla, compararla, lo más simple, un ensayo visual. Ese es un tipo de ensayo, ¿sí? Entonces van a tener que poder calificarlo. Y justamente todo esto sale, ¿sí? Porque por ahí, por más que parezca palabrerío complicado, esto sale de pensar lo más fácil de hacer y relacionar para poder evaluar el estado de los materiales. Después el estado de un bulón, de una pieza, de un amortiguador, de un taco de goma que absorbe las vibraciones de un motor. O sea, todas esas cosas son las que tienen que ir analizando o piezas que tienen que ir viendo cómo es que las van a ir ensayando. Pero vamos a ir probando esto paso por paso. Vamos a ir desarrollando. Bien. Referencias bibliográficas. Vamos a tener en realidad 3 libros. No encontré el tercero no lo tengo en la computadora, lo tengo en formato papel, ¿sí? Lo voy a escanear y se los voy a subir. En el primero, extracto introducción a los fundamentos y ensayos para materiales metálicos. Le pongo extracto porque voy extrayendo lo que necesito de este libro para mandárselo a la fotocopiadora. Pero en sí, todo este libro se llama Introducción de Fundamentos y Ensayos para Materiales Metálicos. Este es un libro que yo se los dejo en el Classroom. Van a poder hacer prácticos con ese libro, sacando el material de ese libro. Voy a dejar material extra, pero en ese libro encuentran toda la materia. De ahora hasta fin de año. ¿Sí? Ténganlo como referencia, esa es la cabecera. El segundo libro es un material que se llama Resistencia de Materiales, A.A. Pesana. Es un libro que tengo escaneado ya del año pasado y se los dejo. Vamos a sacar la primera parte de este libro porque está bastante bien escrita, está bastante simple y lo podemos analizar bien. Este libro se relaciona y se aplica también a la otra materia que tienen conmigo, resistencia y cálculo de materiales, ¿sí? Ese libro también es de cabecera, así que ese libro se relaciona con las dos materias. Y luego tengo otro libro que es de la Universidad del Comahue, de un ingeniero que se egresó y trabaja en la Universidad del Comahue, que es de ensayos no destructivos. Así que ese libro lo escaneo y cuando lo tenga listo se lo subo a ustedes. Introducción, y vamos a hacer un poco de repaso de metalurgia, como les dije, durante estas próximas clases, porque es necesario que conozcamos o que refresquemos estos conceptos. ¿Y qué tipos de materiales conocen? Profe, la cruda verdad, yo no me acuerdo de nada. Pero capaz que si hago un repaso ahí sí me voy a acordar un poco. Por eso, o sea, sé que puede pasar como en el caso de Candela, que aprobaron todo desde noviembre, y de noviembre a hoy pasaron 5 meses y es normal que te olvides estas cosas, ¿sí? Más cuando fue el primer año en que lo viste. Quizás en sexto año van a estar más bichos y se van a acordar rápido. Así que vamos a hacer un poco de repaso. Y de vuelta les recuerdo el lema de mis clases, ¿sí? No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Y después se llevan la materia, ¿sí? Así que no tengan miedo, hagan preguntas, por más que a ustedes les parezcan absurdas o tontas, a mí no me parecen así, a no ser que me pregunten cuántos 2 más 2, eso sí me parece absurdo, a esta altura del año y en este punto de sus vidas. Pero si tienen que preguntar algo, pregunten. Y gracias por serme franco, no me acuerdo nada de metodología. Bien, para eso viene esta clase, para repasar, y para eso vienen las siguientes clases. ¿Qué tipos de materiales conocen? ¿Sí? ¿Alguien? Miren a su alrededor. Metales, Bien, metales. Es un tipo de materiales. plásticos, también polímeros. Bien, plásticos, polímeros. ¿Alguien más? Aparte de Miqueas, ¿no es cierto? Sí, soy yo, profe. Porque no veo a los participantes, veo también yo la pantalla.
Bien, ¿alguien más? ¿Qué más conocen aparte de plásticos, polímeros y metales? ¿De qué está hecho en donde se sientan a comer todos los días? Madera. Madera. Muy bien. Bien. Las paredes de su casa, ¿de qué están hechas? El piso. ¿Sobre qué están parados? Sobre pegamento. Sobre Eh, piso. Bien, ¿y el piso de qué está Cerámico. hecho? Bien, cerámicos. Muy bien, muy bien. Exacto. Bien, ¿ven? Empiezan a mirar a su alrededor y van a encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué tipos de materiales conocen? Ya me nombraron metales, plásticos, maderas, polímeros, cerámicos, pegamentos. El pegamento, dependiendo del origen, puede ser un polímero, puede ser otro compuesto. Eh, ¿Se acuerdan de algún material que hayan visto el año pasado en metalurgia? ¿O algo en especial? Materiales compuestos también. Materiales compuestos, bien. ¿Los materiales compuestos qué eran? Por ejemplo, recuerdo. Te escuché cortado, ¿me repetís por favor? No, le decía, la fibra de carbono, por ejemplo, fibra de vidrio, donde se entrelazan distintas fibras que están compuestos de ese tipo de material y después se le pone se les agrega, no me acuerdo cómo era el término, Resina. pero un elemento que lo une y que le dé también forma y rigidez Bien, resina, la resina, la que después se solidifica y queda como un plástico. a esta resina. Me salía cualquier otra palabra. Gracias, Matriz, profe. puede haber sido. Bueno, está muy bien todo lo que dijeron, solo que vamos a clasificarlo. Hay tipos de materiales naturales que encontramos nosotros en la naturaleza o en su estado eh, natural en la tierra, como madera, mármol, piedra, granito, hierro, aluminio, polímeros, ¿sí? Y en resumen, todos los materiales que se encuentran en la tabla periódica y en la naturaleza, que no está, en donde el hombre todavía no interviene, donde el ser humano, el hombre y la mujer, donde el ser humano todavía no intervino. ¿Sí? Luego tenemos los materiales artificiales. El acero, que es un compuesto de hierro y carbón, el hormigón, los ladrillos, que son mezclas de distintos tipos de sílices o de tierras, el cemento, también, que también es otro tipo de material mezclado, que no es puro, el latón, que es una mezcla de dos materiales, la fibra de vidrio, el cromo, materiales compuestos, así como mencionaste, Miqueas, y muchos otros más de los materiales, de la infinidad de materiales que hoy en día sigue fabricando el hombre. Todos los materiales que necesitan un proceso de intervención del ser humano con aplicaciones tecnológicas. ¿Sí? O sea, los materiales artificiales son aquellos que produce el ser humano en base a la tecnología que ellos desarrollaron. ¿Sí? En base a las herramientas que tenían para poder mezclar, purificar o unir ciertos materiales naturales. Bueno, ¿se aclaró un poquitito de esto? ¿Alguien tiene alguna duda de estos puntos? ¿No? ¿Sí? ¿Continúo? Yo por mi parte entendí todo, profe. Bueno, ¿sirvió para refrescar algo de lo del año pasado? Sí, 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 un montón. Muy bien. Continuamos. Bien, ¿qué lo diferencia un material de otro? La diferencia principal entre los materiales son sus átomos y su composición molecular. ¿Sí? Es lo principal que diferencia
eh, que diferencia un material natural de un material artificial. ¿Sí? Luego tenemos el proceso de obtención de la naturaleza y el de fabricación. Y por último, ¿sí? Y en base a los dos mencionados anteriormente, están las propiedades mecánicas que caracterizan a cada uno de los materiales con los que trabajamos o con los que terminamos un producto final y con los que estamos en el hogar, en la escuela y en los quehaceres diarios. ¿Entienden por qué el último? ¿Por qué las propiedades mecánicas dependen del primer y segundo ítem? Profe, lo interrumpo, no puedo ver la presentación. Profe, sabe que a mí se me trabaron las diapositivas, o no sé si será mi celular, pero la presentación la veo trabada. No hay ningún problema, recién la saqué, ahora la vuelvo a presentar. Bien. ¿Están en la diapositiva ahora? Sí, Sí. profe, ahora sí. Bien. ¿Qué los Sí, profe. diferencia uno de otro? Como les decía recién, la diferencia principal entre los materiales son sus átomos y su composición molecular. Eso diferencia un material de otro, al plástico del acero y a la madera del cemento. ¿Sí? Cómo es su molécula y qué átomos tiene adentro. Luego el proceso de fabricación, porque no es lo mismo fabricar acero de fundición que acero en perfecto estado para hacer una pieza de un transbordador espacial. ¿Sí? El acero de fundición te queda lleno de huecos y es frágil. Y el de transbordador espacial generalmente no es hueco, es macizo y tiene muy buenas propiedades mecánicas. ¿Qué lo diferencia uno de otro? Si son el mismo material, si es acero al carbono, ¿sí? Y lo diferencia el proceso por el cual se obtuvo, el proceso metalúrgico para fabricarlo, purificarlo y darle las terminaciones. ¿Sí? Ahora, por último, ¿qué diferencia un material de otro material cualquiera? Las propiedades mecánicas. Pero las propiedades mecánicas dependen de el tipo de átomo y molécula que tenga y depende del proceso de fabricación. ¿Sí? Ahora, ¿entienden por qué las propiedades mecánicas dependen de los átomos y dependen de cómo se fabrica el material? Sean sinceros, ¿recuerdan el por qué o no? Yo sinceramente, profe, no recuerdo, pero puedo suponer que, bueno, los átomos le dan distintas características a distintos materiales, o sea, los componen de distintas formas, y los procesos de fabricación también, digamos, intervienen o los diferencian, debido a que en el medio estos procesos pueden variar y hacer distinto un material del otro. Eh, por ejemplo, algún tratamiento térmico que se le realice al acero antes de que sea despachado para su uso, para fabricar algún objeto, hace que sea más frágil, pero más duro, o que sea más, digamos, más dúctil o más, ¿cómo es? ¿Tenés Más referido un... maleable, pero más blando también. Sí, sí, está bien. O sea, son ejemplos de propiedades. El hacerle un tratamiento térmico no hace todas esas propiedades, pero es un buen ejemplo. Y es una buena hipótesis. El resto, ¿entienden por qué el primer y el segundo punto hacen que determinan y afectan en las propiedades mecánicas del material final? ¿O ni siquiera se acuerdan cuáles son las propiedades mecánicas? Sean sinceros y recuerden, acá no me molesta. Si no se acuerdan esto, hay que repasarlo. Porque en esto después sigue todo el resto del año la materia. Recuerden que es un punto para probar
crucial conocer las propiedades Profe, mecánicas. Sí, sí, yo no me acuerdo, si le soy sincera, no me acuerdo. muy bien, muy Yo bien. tampoco. Entonces, me esperaba que esa fuera la respuesta, así que vamos a continuar y vamos a ver cuáles son las propiedades mecánicas y cómo las definimos. Vamos a ver algunas y a medida que vayamos avanzando van a ir apareciendo nuevas propiedades mecánicas. ¿Sí? Muy bien, igual la hipótesis. ¿Y qué es? ¿Un átomo y una molécula son lo mismo? Ahí tienen dos imágenes. Una parece Mickey Mouse y la otra parece una constelación. ¿Es lo mismo un átomo y una molécula? Profe, parece que se quedó tildado otra vez. Sí, porque a mí no me parece ningún Mickey Mouse. Bueno. Ahí está. Ahora sí, profe. Bien. Ahora sí, profe. Un átomo y una molécula son lo mismo. A la izquierda tienen el Mickey Mouse, a la derecha tienen una constelación prácticamente. ¿Cuál es cuál? El Pero la átomo, molécula el- es una agrupación de átomos, ¿no? ahí está, ahí lo dijo. Bien. ¿Se animaron a ver el fondo que está más o menos ennegrecido la respuesta? Bien. Un átomo se diferencia de una molécula, ¿sí? Un átomo es justamente el dibujito de la derecha que tienen, que parece una galaxia, tienen puntos rojos, azules y otros grises. Los rojos serían los protones, los azules serían los neutrones y los grises serían los electrones, las órbitas, los que están afuera. Recuerden que en el núcleo hay cargas positivas y neutras, ¿sí? Protones y neutrones. Y en las capas o en las carcasas o en las capas de cebolla, como dicen algunos químicos, están los electrones. Eso compone a un átomo y según el tipo de átomo es el tipo de elemento. Según la cantidad de protones, electrones y neutrones es el tipo de elemento que tenemos. Si es helio, hidrógeno, carbono, hierro, flúor, fósforo, titanio, molibdeno, o sea, todos estos tienen una composición distinta de protones, neutrones y electrones. Por eso justamente cada elemento de la tabla periódica tiene un número másico, una afinidad electrónica, tiene una conductividad, tiene un distinto peso atómico, tiene una distinta cantidad de capas de electrones, ¿sí? Cada átomo es distinto al de otro material, ¿sí? Y un átomo es la menor porción de un elemento químico, ¿sí? Del elemento de la tabla periódica. El átomo es el elemento más chico que vos podés tomar de esa clasificación. Vos no podés tomar algo más chico de un átomo de carbón, porque en realidad vos ahí ya no estás tomando un átomo de carbón, vos ya estás tomando una subpartícula, una partícula subatómica. Estás tomando o un electrón o estás eligiendo un protón o un neutrón, ¿sí? Y ahora, cuando diversos átomos se unen, forman una molécula. Como por ejemplo tienen la figurita tipo Mickey Mouse, que es el oxígeno y las dos moléculas de hidrógeno. ¿Esto qué es? ¿Esta molécula de qué es? Por ejemplo, ¿alguien se acuerda? Agua. Agua, muy bien. Sería de agua, profe. Muy bien, de agua. Justamente, yo quiero tomar una molécula de agua y al tomar una molécula de agua lo más chico que puedo tomar es un átomo de oxígeno que está pegado, ¿sí?, a dos átomos de hidrógeno. Esta es la parte más chica que yo puedo tomar del agua, una molécula. Si yo quiero tomar algo más chico, en realidad no puedo, porque lo más chico sería un átomo, no una molécula. La molécula es lo más chiquitito del agua
lo más chiquitito del hierro, perdón, lo más chiquitito del acero, porque el hierro es un elemento, es un átomo, el acero es una molécula, es hierro con carbono. Ahora, si yo quiero tomar algo más chico, no puedo, ¿sí? Entonces, las agrupaciones de moléculas, según el tipo de átomo que tenga, va a darle distintas propiedades a la pieza final o al material que yo estoy fabricando, ¿sí? Y dependiendo del origen o la esencia de la molécula, va a determinar siendo una célula viva, si es en una célula base de carbono, si es una cadena carbonada, una célula viva. Si va a terminar siendo una célula de ADN, también es una red carbonada. Toda la vida tiene, todo ser vivo en el planeta Tierra tiene moléculas que su elemento principal es el carbono. Y si yo sigo uniendo distintos elementos, yo tengo una agrupación como la que se ve acá, las pelotitas rojas, azules y negras unidas con barritas grises y pelotitas grises. Justamente esa es una red de un polímero que está compuesto por varios elementos atómicos, es decir, que no únicamente tiene un solo tipo de átomo, tiene varios tipos de átomos que forman una molécula, y esa molécula se enlaza con una molécula de otro tipo. O sea que hay más de una molécula en un material generalmente, y hay más de un tipo de átomo en una molécula, ¿sí? Ahora, ¿recuerdan cómo es que se unen los átomos? ¿Cómo es que se pueden llegar a unir? ¿Por qué las dos moléculas de hidrógeno se juntan con el oxígeno para hacer una molécula? ¿Por qué no rebota el hidrógeno en vez de quedarse pegado? ¿Recuerdan el porqué de eso? Ya sé que estoy estudiando química, pero por las dudas, me interesa saberlo, porque es algo fundamental. Sería por las uniones simples o los enlaces covalentes. Bien, unión iónica simple, doble, covalente, ¿sí? Uniones de puente de hidrógeno. Bueno, y estas uniones obedecen generalmente al octeto de Lewis, ¿no es cierto? O ya no llegaron Claro. a ver esa parte. Bien, no importa si la llegan a ver o no, me interesa, y después vamos a hacer un poco de hincapié en la parte de las uniones covalentes, uniones iónicas, ¿sí? Porque justamente esas uniones son las que le dan fuerza al enlace de una molécula de metal con otra, ¿sí? Después lo vamos a ver bien en profundidad, pero no vamos a traer, no les voy a hacer que hagan octetos de Lewis ni nada por el estilo. Bien, tipo de propiedades de los materiales. Tenemos 5 clasificaciones de las propiedades de los materiales. Nosotros vamos a abordar únicamente 2 o 3, pero es necesario que las conozcamos todas. Tenemos propiedades de los materiales sensoriales, físico-químicas, mecánicas, tecnológicas y propiedades ecológicas, que están cada vez más en auge. Bien, una propiedad sensorial, ¿a qué les hace referencia a ustedes? Una propiedad que ustedes conocen con qué. Profe, cambió de diapositiva porque yo estoy viendo todavía los átomos y las moléculas. Sí, sí, sí. Yo igual. Yo también. Me hace una cosa. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Ahora está. Bien. Tipo de propiedades de materiales. Están viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí, ahora sí, profe. Bien. Tenemos propiedades Ahora sensoriales, sí. ¿sí? Que son las que percibimos por los sentidos. Los tipos de propiedades físico-químicas que dependen de la estructura del átomo de la pieza.
las propiedades mecánicas, que es con la que nosotros podemos ir trabajando, con las propiedades que nos importan a nosotros para trabajar el material con máquinas y darle forma y darle alguna copla al material. Las tecnológicas, que son propiedades, son respuestas también a cómo podemos trabajar con los materiales, y las ecológicas, que las ecológicas vamos a verlas están en mucha difusión y en mucho auge últimamente con todos los materiales. Cambié de diapositiva, ¿la ven? Ahora. ¿Cómo, profe? No lo escuché. Volví a cambiar la diapositiva, ¿pueden verla? No, se tildó. No, quedó en Ahora- tipo de ahora propiedad. sí, Ahora sí, Ahí ahora está, sí, profe. ahora cambió. Bueno, Ahí está. entonces voy a tener que cortar mi cámara. Y voy a empezar a pasarlas así porque si no, no se ve bien. Bien, tenemos las propiedades sensoriales, las propiedades las propiedades sensoriales son aquellas que percibimos por los sentidos, como el color, la textura y el brillo de un material. Esa es una propiedad que nosotros vemos y que nos interesa más que nada por lo llamativa o lo preciadas que pueden llegar a ser. Justamente esta propiedad sensorial del color, la textura y el brillo es lo que le da mucho valor a las telas, a los cueros, a los diamantes. ¿Ves? Y estos son materiales naturales que tienen gran valor y que se venden muy caro, y que justamente no solo nos importan a nosotros para la apariencia, sino para darle terminación a un objeto y que tenga un buen valor, ¿no es cierto? Sino porque le tomamos importancia al color de la ropa que nos queremos poner, al color de los accesorios, anillos, relojes, lentes, los aretes, los collares, los aros. O sea, la textura de eso nos importa a nosotros, generalmente para el bien comercial, pero es una propiedad de un material, ¿no es cierto? Claro. Claro, profe. Bien, propiedades físico-químicas son las que están relacionadas con el comportamiento del material frente a acciones externas. A acciones externas me refiero yo a una fuerza externa. La transparencia, cuando lo ilumina el sol, yo lo que no quiero es que sea muy transparente. ¿Alguien sabe por qué la botella de vino o la botella de cerveza es oscura y no transparente? No, bro. ¿Y por qué la botella de whisky sí es transparente en lo general? No, profe, no tengo idea. Bien. Ni idea, Acá profe. tenemos una propiedad físico-química que es la transparencia. La transparencia a mí me importa porque es el color del elemento. En este caso yo les hice un ejemplo de un envase de vidrio. El envase de vidrio tiene importancia cuando el vidrio tiene un color opaco, porque hay ciertos compuestos químicos, y no es únicamente con la bebida alcohólica, sino también con muchos compuestos químicos de medicina. Por eso generalmente las medicinas no vienen en frascos transparentes, sino en frascos opacos. Un color opaco que no sea transparente impide el paso del rayo de luz, de que suba la temperatura y de que el compuesto químico se altere. Por ejemplo, si se expone mucho la luz en un recipiente transparente el vino, su estado químico cambia. ¿Sí? Cambia la fermentación de la uva y la levadura o los azúcares que tiene, y esta fermentación y este cambio que hay únicamente por ser expuesto a la luz del sol o a la luz del día, ¿sí? Puede generar que personas pierdan la vista por algunos días, se desmayen, ¿sí? Sin haber tomado en exceso una sola copa es suficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el compuesto químico de la sustancia cambió. Por eso es importante que esos envases sean opacos, y ahí es donde me importa a mí la transparencia de un material. ¿Se entendió el ejemplo? Pasa lo mismo con las medicinas. Sí, se entendió, profe. Muy Sí, bien. profe, se entendió claro el ejemplo. La oxidación. La oxidación a mí me importa porque si un metal se oxida y yo lo ingiero,
¿sí? Yo estoy ingiriendo partículas de metal que se desprenden, ¿sí? Por ejemplo, un vaso. Yo agarro y tengo un vaso de acero fundido y me pongo a tomar agua y lo tengo ese vaso para servirme agua y tomar durante 15 años. Yo te puedo asegurar que a los 5 años vas a tener eh, irritaciones en la piel y podés ser una persona totalmente saludable que sale a correr todos los días, que come saludable, que bebe agua y nada más que otra cosa, pero el problemita es que estás tomando vos en un vaso de acero que se oxida, que en algún punto se va a poner rojizo o bordó, y esa partícula de hierro que se oxida se desprende y queda suspendida en el agua y vos la terminás ingiriendo, la tomás. Y esa partícula de agua es una partícula de metal pesado que al cuerpo del ser humano no le hace bien. Entonces, a vos no te interesa que tenga una propiedad de oxidación muy alta, sino que sea lo más baja o nula posible. Porque si no, eso que ingerís a vos te hace mal. Por eso es que todo lo que es alimenticio viene en productos de acero inoxidable. Cuando vimos los aceros al cromo el año pasado, hacemos referencia a esto, más que nada con los aceros austeníticos, que eran los más utilizados en la industria alimenticia, tanto para vasos, termos, la industria lechera, ¿sí? Para transportar todo lo que es la leche o alimentos se utiliza acero inoxidable, porque la oxidación de ese metal es muy baja, o es una oxidación que no es perjudicial para el cuerpo del ser humano en gran cantidad. La conductividad eléctrica es una propiedad físico-química que está determinada, todas estas propiedades, transparencia, oxidación, conductividad eléctrica y conductividad térmica, hago de vuelta la referencia, dependen de las propiedades atómicas que les da el material. La conductividad eléctrica depende del tipo de material. Yo no voy a poder conducir material por el carbón, que es un aislante, o por el plástico, que son aislantes. Yo tengo que tener un material que tenga una cantidad grande de capas de electrones, así los electrones se pueden mover. Eso me da a mí la propiedad de una conductividad eléctrica. Generalmente pasa cuando el átomo tiene muchas capas de electrones. La conductividad térmica, esto lo dan respuesta en la capacidad de absorber energía cinética, absorber energía de movimiento y poder incrementar el movimiento de los electrones del átomo y así poder transmitirlo a otro átomo, porque toda energía de movimiento desprende calor. Entonces, todos estos ejemplos de transparencia, oxidación, conductividad térmica, que faltan muchas más propiedades, dependen del tipo de átomo que yo tengo, ¿sí? Del tipo de material, del átomo y de la molécula, de nada más. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda acá? Sí, profe, igual se cortó la comunicación cuando estaba cuando estaba terminando de explicar lo de la oxidación. Sí, profe. Ah, que me hubieran parado, no había problema. Que justamente la oxidación le damos mucha importancia el año pasado en los materiales de acero al cromo o los aceros inoxidables, porque los materiales, los metales pesados como el acero, el plomo, el aluminio, hacen mal para el cuerpo. Entonces se necesita un material que no se oxide, o que en caso de que se oxide, el nivel con el que perjudica a la persona o al cuerpo sea mínimo. Resumiendo todo lo que expliqué. Bien, las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas son las que están relacionadas por el comportamiento del material cuando se someten a esfuerzo. La dureza, la tenacidad, fragilidad, elasticidad, plasticidad, resiliencia mecánica. ¿Recuerdan de esto? De esto tuvimos un práctico. Sí, profe, no, perdón. Bien. Eso me acuerdo, profe. La dureza es la propiedad de un material a resistir impactos o fuerzas dinámicas, ¿sí? Si un material al recibir un impacto no se modifica o no se deforma, es un material duro. Por eso no depende del espesor, depende que si recibe un impacto fuerte, ¿sí? de gran fuerza o de gran magnitud, y no se deforma, es un material duro.
generalmente pueden ser los que son materiales de átomos de carbón o de fibras de carbono, son de gran dureza y de poco espesor. La tenacidad responde a dos cuestiones. La tenacidad es una propiedad que depende de soportar grandes fuerzas y recibir pocas deformaciones. Ese es un material muy tenaz. Pero O sea justamente que un ejemplo, profe, serían los cables de los ascensores, por ejemplo. sí, era un ejemplo que también habíamos dado el año pasado, el cable del ascensor, porque su deformación es muy poca y resiste cargas extraordinariamente altas, entonces es un material muy tenaz. La fragilidad, por ejemplo el vidrio, que es un material que si yo le someto una fuerza muy grande se rompe de la nada. No necesito gran fuerza para romperlo. Yo con poca fuerza ya lo quiebro, lo rompo y a mí eso no me sirve. No hay deformación previa. No se deforma o se dobla antes generalmente. Directamente se rompe el vidrio. Entonces es muy frágil. Es fácil de romper sin aplicar mucha fuerza. La elasticidad, chuflines, bandas elásticas o los puños de los pantalones y las remeras. Es la capacidad de un material de deformarlo, de estirarlo o torsionarlo o flexionarlo, y que cuando yo le saco la fuerza vuelva a su posición original, ¿sí? Que sea elástico, que no quede deformado. La plasticidad, prácticamente piensan en plastilina. Yo al aplicar una fuerza deformo el material y queda con deformación permanente. Y la resiliencia mecánica. La resiliencia mecánica es el ejemplo más claro de esto, es un amortiguador o un resorte. El resorte de las lapiceras o el amortiguador de un auto es lo más claro y más simple de ver. O sea, yo comprimo o estiro un resorte o un amortiguador, y cuando le saco la fuerza, este material devuelve toda esa energía que absorbió, toda esa energía que le aplicamos cuando lo queremos comprimir o estirar, y cuando sacamos la fuerza el material lo devuelve. Ese es un material resiliente que tiene deformaciones elásticas y que soporta grandes fuerzas sin tener deformaciones plásticas. Tiene gran deformación elástica, nula deformación plástica y soporta grandes fuerzas. Ese es un material muy resiliente. Bien, voy haciéndolo más rápido porque ya entro a otra clase y me quedan 2 diapositivas más. Me extendí más de lo que me quería realmente. Propiedades tecnológicas son las que están relacionadas con el comportamiento de los materiales durante la fabricación, ¿sí? La fusibilidad, que tan Profe, Profe, quedó estamos todavía en en la diapositiva propiedades anterior. mecánicas. ahora Aún no, siguen propiedades mecánicas. bien. Ahora ven las dos pantallas. Yo los veo a ustedes y ustedes ven en la mitad de la pantalla la parte de la diapositiva. Sí, se ve. Bien. Sí, profe. Las propiedades tecnológicas son las que están relacionadas con el comportamiento de los materiales durante la fabricación, ¿sí? El punto de fusión, a qué punto se derrite el material, si el material es dúctil o no, si se puede deformar hasta la rotura. Y la maleabilidad. La maleabilidad tiene que ver mucho con el tema de poder trabajar o doblarlo estando el material en frío. Por último, propiedades ecológicas son las que están relacionadas con la mayor o menor nocividad, si es nocivo, para del material para el medio ambiente. O sea, si el material es nocivo para el medio ambiente, es algo que se está evitando actualmente, a no ser que sea estrictamente necesario, y es algo por lo que se compensan a las fábricas, ¿sí? La toxicidad, reducir la toxicidad del medio ambiente, si se puede reciclar el material, y si es biodegradable. Las bolsas que se deshacen por sí mismas, generalmente aplicadas a los plásticos y materiales de celulosa o los polímeros, como por ejemplo el chicle, que el chicle se quiere que desaparezca antes y no se puede, las colillas del cigarrillo, el plástico,
Bueno, todo esto está tomando una gran importancia y lo ha tomado desde los últimos 10, 15, perdón, desde los últimos 25 años ha tomado gran auge esta propiedad, la propiedad ecológica, y se recompensa a las empresas que terminan desarrollando productos con altas propiedades ecológicas. ¿Qué quiere decir una alta propiedad ecológica? Baja toxicidad, mucha reciclabilidad, que se pueda reciclar varias veces el plástico, y que sea una biodegradabilidad en corto tiempo, ¿sí? Eso es alta propiedad ecológica, que no afecta al ambiente tóxico, que se pueda reutilizar, reciclable, y que si ya no lo puedo reutilizar, que se degrade y que no afecta al medio ambiente, ¿sí? Lo que termina pasando con todo lo que es comida, se termina después de unos ciertos años. Si yo lo entierro, vuelve a la tierra y no afecta, sino que le beneficia. Bueno chicos, hasta acá es la clase de hoy. Yo les voy a Sí. subir el material y yo les voy a subir el material y el video de la clase. ¿Quedó alguna duda respecto a las últimas dos diapositivas? No, profe, de mi parte no. De mi parte tampoco, profe. No, bueno. Clase de esto el viernes y recién ahí la actividad para comenzar a refrescar estos contenidos. Va a ser actividad para empezar a refrescar los contenidos, no actividad con lo nuevo del laboratorio de desarrollo industrial. ¿Queda claro? Ok, profe. Perfecto, Bueno, profe.